Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Oigan eso, pero entonces aquí tenemos el contraste que está en Josué 16:10, que dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. ¿Vieron? Al principio se obedece completamente, herencia perpetua. En esta consecuencia de obedecer a medias. Pero ahí tenemos al ministro que es que nos enseña todas estas cosas en detalle. Amén. Así es que adelante, ministro, que Dios te bendiga. Y gracias. Amén, amén, amén. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Que la bendición del Cristo esté con todos ustedes. La verdad que es una bendición. Todos los miércoles, ¿verdad? El Señor nos ayuda a venir a traer palabra del Señor. Él dice que estemos preparados, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no sabremos cuándo regresa. Y está pronto ese regreso. Se siente en el aire, se siente. Es algo que no se puede evitar, ¿verdad? Y qué bueno, porque hoy estuve escuchando uno de mis pastores favoritos. Tiene 70 años en el pastorado. Y le preguntaron, le hicieron una pregunta, le dice que cuál es la línea del éxito para seguir 70 años en el pastorado. Y yo considero que él comenzó a pastorear cuando tenía unos 20 años. Tiene que tener unos 90 años. Y él dijo dos cosas importantes. Dice, una, tener conocimiento de las escrituras. Dice él, tener conocimiento, conocer tu Biblia, conocer al Dios viviente. Y dos, orar, orar y orar. Dice él, esa es la clave. Y es verdad, porque el Señor dice en el libro de Deuteronomio, y también lo menciona en el libro de Éxodos, dice, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Si recuerda, lo amarás, y si lo amarás, seguirás sus mandamientos. Y hoy estamos aquí nosotros cumpliendo esa misión, ¿verdad? Tomando conocimiento de las escrituras, porque en aquel tiempo se te preguntará, así como se ha hecho la pregunta y se hizo la pregunta en Daniel, aquellos tres muchachos antes de lanzarlos en el horno de fuego, ¿verdad? Se le hará las preguntas a muchos en el futuro. ¿Adorarás tú a la bestia o a Cristo? Entonces, si tú tienes la información y tú sabes quién vas a ganar la batalla, pues, tú sabes la respuesta ya. Aunque me tiren en el horno de fuego, seguiré a Cristo, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová, dice Josué. Hoy entramos a la lección 33. El tiempo vuela. El tiempo vuela. 8 meses prácticamente ya, ¿verdad? Dice un año estudiando la Biblia. Este no es un año estudiando la Biblia. Esto es hasta que Cristo diga regreso. Entonces estaremos aquí nosotros o hasta que Él nos mandes a buscar. Una de las dos. Lección 33. Hoy vamos a ver los capítulos 13 al 15, que es Caleb y Judá. Y los capítulos 16 y 17 es la tierra de José. Terminamos estos capítulos y la semana que viene entonces finalizamos el libro de Josué y entraremos al gran libro de Jueces, la época más oscura de Israel. Era lo que le llamamos aquí en los Estados Unidos el Wild West, donde todo el mundo tenía una espada y hacía lo que quería y eras un desastre. Lo que vas a ver en el mundo, estamos a punto de ver algo similar al tiempo de Jueces en este mundo ahora, como estamos. Hermanos y hermanas, preparémonos. Preparémonos porque lo que viene está cerca. Las profecías se cumplen día tras día, minuto tras minutos. Y el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está tratando de ganar almas como nunca antes.
todas las mentiras que existen hoy en las redes sociales. Es increíble. No miremos ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Miremos al centro, a Cristo, así como él le dijo a Pedro, Pedro, camina en las aguas, pero mírame a mí. No pierda la vista. Una vez que dice que Pedro perdió la vista, la mirada hacia Cristo, se iba hundiendo en el agua. Y eso no pasa a nosotros los humanos. Es por tal razón por la cual tenemos que estar siempre ahí, pendiente, caminando en Cristo, meditando 24 horas, leyendo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. La historia de Caleb, como leyó la hermana Jani ahora mismo, ¿verdad? Una gran bendición, seguir los mandatos del Señor al pie de la letra, porque seremos coronados, seremos bendecidos. Caleb era un hombre fiel a Dios. Y esto comienza en el libro de Números, después de ser liberados de la esclavitud en Egipto. Dice que los israelitas fueron guiados por Dios hasta el borde de la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad que sí? Que Dios había prometido que heredarían. Eso lo vimos en el libro de Éxodo, Éxodo 3, capítulo 3. Dice que Moisés había elegido a 12 hombres, uno de cada tribu, para explorar la tierra antes de entrar. Entre ellos estaba Caleb, representando a la tribu de Judá, el gran león de Judá, ¿verdad? Dice que los 12 hombres exploraron la tierra durante 40 días y luego regresaron a Moisés informando que la tierra era ciertamente fructífera, pero sus habitantes eran los poderosos descendientes de Anac. Aterrados por el tamaño y la fuerza de los cananeos, 10 de los espías advirtieron a Moisés que no entraran a Canaán. Y eso lo vimos en Números, capítulo 13, anteriormente, en el estudio de Números. Pero este hombre, Caleb, hizo callar a los hombres que murmuraban y temían, diciendo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb nos da una gran lección aquí. Creer sin dudar en el poder de Dios siempre. Creer sin dudar porque Dios está ahí. Y créanme que cuando Dios lo deja pasar a usted hacia el fuego, es porque Dios está ahí con usted, como estuvo con esos muchachos en aquel tiempo, en el tiempo de Daniel, ¿verdad que sí? Hoy en nuestras tribulaciones, si estamos pasando y hay confianza en Dios, Él está ahí con nosotros, porque Él no pondrá carga sobre carga que nosotros no podamos cargar. Y eso es una promesa de Él. Y las promesas de Él son buenas y válidas para siempre. Recordemos eso. Dice que Caleb adoptó su postura porque seguía al Señor de todo corazón. Nunca se olvidó de lo que el Señor hizo por ellos y nunca le dio la espalda al Señor. Y por eso fue recompensado de la manera que fue recompensado. Vamos a leer Josué 14, 8 a 9, que es la primera lectura, que nos habla un poquito con referencia a, a Josué y Caleb en ese tiempo. Creo que esa lectura la tiene la hermana Jennifer, si no me equivoco. Josué 14, el 8 al 9. Hermana Jennifer, ¿está por ahí? La hermana Jennifer no ha entrado. Hermana Ramona, ¿me puede ayudar, por favor? Amén. 14 de 8 y 9. Gracias, hermano. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Amén. Para tus hijos en herencia perpetua, para siempre. Caleb conocía las promesas de Dios a los israelitas. Él las conocía. Y a pesar de la evidencia de sus propios ojos respecto a los obstáculos, tenía fe en que Dios le daría la victoria sobre los cananeos.
Aquí en los capítulos 13 y 15 vemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha asegurado una tierra también, mucho mejor que la de Caleb o Judá, al conquistar cada pizca de maldad que existe en este mundo. Josué ha expulsado obedientemente, dice, fielmente a los cananeos de la tierra natal de Israel. Y para entonces ya es viejo y aún queda mucha tierra por conquistar, como nos lo narra aquí Josué 13:1. Vamos a leer Josué 13:1, la hermana Glenis, si está por ahí, no lo lee. La hermana María Escobar me puede ayudar, por favor, con esta lectura. Josué 13:1. Josué 13:1, hermana María. Sí, sí, hermana, permítame. Josué 13:1. Solo dice, bendiciones a cada uno de ustedes. Dice, cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo, tú estás ya entrando en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Amén. Esto marca aquí una transición de la conquista militar a la distribución de tierras. Aunque Josué estaba anciano, dice, Dios le encarga la tarea de dividir la tierra restante entre las tribus, indicando que aún queda mucho por poseer. ¿Verdad que sí? Ahora, aquí están dividiendo la tierra, pero todavía toda la tierra no está conquistada. Hay parte de ella todavía que quedan de los cananeos. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, del por qué la tribu de José, Efraín, Manasés, no hicieron conforme al mandato del Señor. Vamos a seguir leyendo a Josué 13:7. Creo que la hermana Catherine, si está por ahí, lo puede leer. Amén. Reparte pues ahora esta tierra es heredada a las nuevas tribus y a los medio tribus de Manasés. Amén. Reparte pues ahora esta tierra, dice él, en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Las primeras asignaciones aquí se centran en un hombre y una tribu, Caleb, y la tribu de Judá. En Números, recordemos, cuando Israel estaba listo para entrar en Canaán, Caleb y Josué eran los únicos espías que confiaban en Dios. Los únicos dos, y no temían a los habitantes de la tierra. Eso lo vimos en el estudio de Números, número 13. Dice que por su fidelidad, Dios le prometió a Caleb la tierra que había espiado. Esa fue su recompensa, ¿verdad? Así como Caleb tuvo su recompensa, así nuestro Señor Jesucristo tiene recompensa para nosotros, ¿verdad que sí? Dice que ahora Josué honra la fidelidad de Caleb y la promesa de Dios de darle su recompensa. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo Josué 14:13. Hermana Dianeri, creo que lo tienes. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar con ese, por favor? Gloria, Dios le bendiga a todos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué entonces le dijo, bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat-Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, dice, y la tierra descansó de la guerra. Finito a la guerra, supuestamente, porque ya veremos que la guerra no termina. Es triste, ¿verdad? Viene un tiempo de paz, después viene un tiempo de guerra. Es como he dicho anteriormente, la historia de la Biblia se repiten y nos traen a nosotros un mensaje de aquello que pasó va a pasar otra vez. Cuando entremos a la historia de Jueces, ustedes se darán cuenta que lo que el mundo está viviendo ahora es un déjà vu de Jueces. Lo mismo que pasó con el pueblo hebreo en aquel tiempo.
está pasando en el mundo hoy. Estamos viviendo donde ya el amor se enfrió, no hay empatía, la gente anda es el yoísmo. No le importa si una persona está herida, tirada, lo que quieren es grabar para los likes. Es triste lo que está pasando en el mundo y la palabra lo dice claro. En los últimos tiempos el amor del hombre se enfriará de una manera que no habrá retorno. No lo habrá. Josué 14 aquí narra cómo Josué bendice y entrega la ciudad de Hebrón a Caleb como recompensa por su fe inquebrantable y obediencia total a Dios durante esos 45 años. Es lo que acabo de decir ahora de ese pastor. A ese mismo pastor se le preguntó, ¿cuándo usted se retira? Y él dice, el día que yo me vaya al cielo, ese día es el día de mi retiro. Y eso debemos de decir nosotros también. Nos retiramos de la palabra del Señor aquel día que seamos raptados o que nosotros, o que el Señor nos mande a pedir individualmente. En este camino de Cristo no hay retiro, hermano. Comenzamos y vamos a terminar. Dice aquí que Hebrón, antigua ciudad de los gigantes, Anaseo, se convierte en símbolo de victoria espiritual y recompensa divina para quienes perseveran. Hebrón se convierte en la herencia de Caleb y su descendiente porque siguió completamente a Jehová de Israel. Se menciona aquí el nombre de Hebrón, era Kiriat Arba, la ciudad de Arba, del gigante. El pasaje concluye aquí destacando, tras recibir esta tierra, dice, la tierra descansó de la guerra, simbolizando la victoria que la fe trae. Porque por la fe venceremos, recordemos eso. La primera tribu aquí en recibir su tierra es Judá. Vamos a leer Josué 15:1, a ver qué nos dice con referencia a eso. Creo que lo tiene la hermana Cristina, si está por ahí. Amén. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Amén. Gracias, hermana. A Judá también se le da más tierra que a cualquier otra tribu. Esto repite un patrón del Génesis, cuando Jacob bendice a Judá más que a sus hermanos. Ve cómo la Biblia se complementa. Lo mencionado en Génesis algunas veces viene a hacerse realidad en otro libro más tarde en el tiempo. Y aquí en Génesis 49:8 nos dice algo con referencia a Jacob y a esa bendición. Vamos a leer Génesis 49:8. Hermana Evelyn los tiene por ahí. Hermana Ramona, por favor, ¿me ayuda? Amén, claro que sí, manita. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Wow. Desde Génesis se menciona lo que está sucediendo ahora en Josué, para que usted vea cómo es el Señor de claro. Génesis 49:8 es la profecía de Jacob, donde establece a Judá como la tribu líder y real entre sus hermanos. Destaca que Judá será alabado, victorioso sobre sus hermanos, mano en la cerviz y reconocido por las demás tribus. Aquí se le describe como un cachorro de león a Judá. Desde Génesis esa bendición viene y ahora la vemos aquí en Josué. Esto simboliza fuerza, coraje y su rol futuro como la línea mesiánica de donde viene o vendrá el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. En número se le da a Judá una posición prominente alrededor del tabernáculo. Números 2:3 narra eso. A medida que Israel se asienta en la tierra aquí, Judá vuelve a elevarse entre las demás tribus de Israel. Sin embargo, hay un detalle importante aquí que hace que la posición de la tierra por parte de Israel parezca incómoda. Dice que cuando las tribus entran en la tierra que les ha sido asignada,
no pueden expulsar al resto de los cananeos, como lo narra Josué 15:63, y como lo leyó la hermana Yane ahora mismo. Vamos a leer Josué 15:63. Lo tiene la hermana Teresita, si está por ahí. Necesito que la hermana Elena me ayude, por Amén. favor. No sé si ella podrá hacerlo, lo leo yo. Entonces, usted, sí, adelante, hermana. Amén. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Amén. Así mismo. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, porque no lo pudieron expulsar. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el Evangelio, verdad? Porque estamos leyendo en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Evangelio con referencia a todo esto? En última instancia, aquí el Señor Jesucristo cumple la esperanza de Caleb y Judá de tener una patria, ¿sí? De tenernos a nosotros una patria. Él lo dijo en su palabra, dice, me voy a hacerles moradas, me voy a hacerle casita, dice él. Los gigantes aquí de Caleb, que Caleb conquistó intrépidamente en la tierra que le había sido asignada, eran los descendientes de Anac, raza de los gigantes mencionados en número 13:33. Fueron parte de la razón por la que Dios envió el gran diluvio en aquel tiempo. Eso está narrado en Génesis 6:4. Dice que la victoria de Caleb sobre estos poderes nos prepara para que Jesús sea el nuevo y mejor Caleb. Como lo narra aquí Josué 15:14. Vamos a seguir leyendo 15:14, la hermana Wilma, si lo puede leer por ahí. Sí. Perdón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Anahim y Talmai, hijos de Anac. Amén. Josué 15:14 aquí relata cómo Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac, descendiente de gigante de la ciudad de Hebrón. Este acto aquí representa la fe y valentía de Caleb al cumplir las promesas de Dios de conquistar la tierra, venciendo temores y enemigos poderosos a una edad avanzada, aquí, demostrando confianza total en el Señor. Demostrando confianza total en el Señor. Dice, a una edad avanzada, como mencioné anteriormente, con referencia a ese pastor que tiene unos 90 años. Vemos aquí a medida que Jesús y su reino se extendía por la tierra prometida, que expulsó a los demonios, sanó a los enfermos, conquistó el territorio de los seres espirituales malvados que habían tomado ese territorio. Él lo tomó de regreso. Como lo narra aquí Mateos 4:23. Vamos a seguir leyendo Mateo 4:23. La hermana Mercedes lo tiene por ahí. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Ese fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo trabajo que se le asignó a esas tribus, ¿verdad? De sacar a los cananeos para que no se contaminaran. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo mismo, a sacar los demonios, las posesiones de demonios que estaban en este mundo. Y él dice que andaba todo Galilea haciendo eso. Pero aquí vemos que Jesús no solo venció el mal en un territorio como Caleb, ¿verdad que no? Sino que triunfó sobre todo el pecado y todos los enemigos del mundo. O sea, su victoria fue mucho mayor porque se regó en el mundo entero, mientras que la victoria de Caleb fue meramente en Jerusalén. Efesios 1:21 nos sigue narrando con referencia a ese
a esa historia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo Efesios 1:21. La hermana Rocío Morales está por ahí. Necesito que me ayude la hermana Yadira, por favor. Amén, amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Amén. Amén. Efesios 1:21 es poderoso, hermanos y hermanas. Es poderoso. Destaca la supremacía absoluta de nuestro Señor Jesucristo tras su resurrección, situándolo por encima de cualquier autoridad espiritual o terrenal, tanto en el tiempo presente como en el futuro. Y este versículo aquí enfatiza que Cristo ostenta la autoridad máxima sobre todo el universo y la historia. A diferencia de Josué, cuya victoria se desvaneció en la hora de la muerte, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre el mal y el pecado, específicamente en la hora de su muerte, en la crucifixión. Fue todo al contrario, ¿verdad? La victoria de Josué se fuma, mientras que la victoria de nuestro Señor Jesucristo crece al mundo entero en esa muerte y crucifixión. Colosenses 2:15. Vamos a leer Colosenses 2:15 con referencia a eso. A ver qué nos dices, hermana Sandra. Sí, amén. Bendición. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Triunfando sobre ello en la cruz, y su dominio sobre el mar continúa para siempre por la naturaleza de su resurrección. Dice que Jesús también es la razón por la que Judá es elevado a lo largo de las Escrituras, ya que Jesús es de la tribu de Judá. Judá nos da esperanza en medio de tierras no conquistadas. Jesús, el judío por excelencia aquí, surgió de esta tribu y conquista todos los focos de maldad del mundo. Dice que él trae paz al pueblo de Dios en todas partes. Es poderoso cuando en Génesis se menciona el Mesías. Sí, vamos a ver qué dice Génesis. Vemos que Génesis 49:10 habla con referencia a Jesús. ¿Quién tiene Génesis 49:10 que nos lo lea? La hermana Rocío Torres. Amén, hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Amén. Y a él se congregarán los pueblos. Siempre he dicho, y recuerden eso, que el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo, está en todos los libros. Si usted lee un libro y no encuentra ese ángel, regrésese y léalo otra vez. Aquí en Génesis 49:10, esto es una profecía mesiánica. Es similar a la profecía de Génesis 3:15, ¿verdad? Que habla donde nuestro Señor Jesucristo aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí, donde Jacob en su lecho de muerte establece que el linaje de Judá ostentará el liderazgo, el cetro, sobre Israel de forma continua. Esta autoridad suprema y duradera dice que no terminará hasta la llegada de Silo. Silo es el Mesías, Jesús, a quien obedecerán todas las naciones. Mencionado desde Génesis. Al igual que Judá y Caleb, en Jesús se nos ha prometido la paz y un hogar en su reino. Como dije anteriormente, ¿verdad? Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:2. Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo le puedo decir por certeza que ese lugar está preparado para el pueblo de Dios y que su venida es pronto. Está alrededor de la esquina. Sigamos con fe. No nos desviemos.
Los tiempos vienen más difíciles y aquel que no tenga la información correcta para tomar la decisión correcta en el tiempo correcto, vas a fracasar. El Señor dice, recuerda lo que yo hice por ti, porque si me recuerda, tomará la decisión correcta en tu vida y será luz para los demás. Josué 16:17. Vamos a entrar a la tierra de José. En Josué capítulo 16:17, vemos que Jesús nos da la victoria sobre nuestros mayores enemigos para que no tengamos miedo. La tribu de José es la próxima en recibir su tierra aquí. José fue el 11º hijo de Jacob, recordemos esos. Su primer hijo con Raquel, su esposa favorita. La historia de José se encuentra en Génesis capítulo 37 al capítulo 50. Tras el anuncio de su nacimiento, dice que aquí podemos ver que a José, como un joven de 17 años de edad que regresaba de apacentar el rebaño con sus medios hermanos, y dice que le iba a dar a su padre Jacob un mal informe sobre ello. En aquel tiempo también se nos dice que Jacob amaba más a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Dice que le hizo una túnica de diversos colores y hubo celo con esa túnica, los hermanos, ¿verdad? Eso lo estudiamos en Génesis 37. Dice que los hermanos de José sabían que su padre amaba más a José que a ellos, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Para empeorar las cosas aquí, José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas visiones proféticas que mostraban que José un día gobernaría sobre su familia. Y totalmente fue así, porque lo vimos. Él mandó sobre su familia cuando estuvo en Egipto, ¿verdad que sí? En Génesis, esta tribu se dividió en dos, cada una con el nombre de los hijos de José y su esposa Sanet, Efraín y Manasés. Génesis 48 narra eso. En Génesis 48, Jacob adopta formalmente a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, nacido en Egipto, reclamándolo aquí como suyo propio, igualándolos a Rubén y a Simeón, los dos hijos de Jacob. Este acto aquí eleva a los nietos a la categoría de hijos directos, otorgándole a José una doble porción de la herencia y asegurando que formen sus propias tribus. Es impresionante que esos dos muchachos nacieron en Egipto y desde ese tiempo se le prometió que de esa tierra se le iba a dar parte. Y ahora estamos viendo, años pasaron para eso. Pero el tiempo es nada para el Señor, porque el Señor dice un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para mí, ¿verdad? Entonces ahora vemos lo que está pasando aquí en Josué, que aquella promesa de darle tierra a José es dividida entre sus hijos y ahora es cuando se le están dando a ellos. Dice que la mitad de la tribu de Manasés junto con Rubén y Gad habían decidido establecerse en la afuera de Canaán, al este del río Jordán, pero Efraín y la otra mitad de Manasés se le asignan sus parcelas y se le dan tierra cerca del centro de la nación. E inmediatamente, hermanos y hermanas, hay problemas. Déjeme decirle, una de las cosas de este mundo que trae más problemas entre familias es la herencia de tierra. Si usted tiene su padre o su madre y tiene tierra, dígale que la venda, que reparta antes que se mueran, porque eso es lo que va, eso, la mayoría de los casos traen maldición entre los hermanos. Y aquí se ve entre estas tribus, inmediatamente cuando se comienza a repartir la tierra, hay problemas. Sí. Dice que en primer lugar la tribu de José no expulsó por completo a los enemigos de Dios como se suponía que debían de hacerlo.
porque eso fue un mandato del Señor. Te asignaré parte de la tierra prometida, pero tú tienes que sacar a los enemigos de ahí. No puedes vivir con ellos porque te vas a contaminar. Y es como leyó la hermana ya en el principio. Hasta hoy viven con ellos. Vamos a leer Josué 16:10. Lo tiene. ¿Quién tiene 16:10? Creo que no se lo asignaron a nadie. Vamos a Ese, leer. yo creo que es el mío, Pues, hermano. amén. Léalo, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Efraín al sur. Ese es, ¿verdad? Y Josué 16:10. Oh, perdón, página 17. Ok. Pero no, ese, no arrojaron al cananeo que habitaban en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Amén. Amén. Esto relata que la tribu de Efraín no expulsó a los cananeos de Geser, permitiéndoles convivir con ellos, sometiéndolos a trabajos forzosos. Esto representa aquí una desobediencia parcial al mandato divino de limpiar la tierra, lo que resultó en la mezcla con culturas idólatras, trayendo problemas espirituales y problemas continuos en el futuro. En segundo lugar, se quejan de que su tierra es demasiado pequeña y le piden a Josué que le dé más tierra de la que Dios le asignó originalmente. Oiga eso. El Señor le asigna tierra y ellos quieren más. Así es. Vamos a leer Josué 17:16. Hermana Mercedes. Amén. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Amén. Amén. Esto muestra la queja de la tribu de José, aquí Efraín y Manasés, de que su territorio asignado era pequeño y difícil de conquistar debido a los cananeos en los valles con los carros de hierro. Representa la falta de fe aquí y el deseo de obtener la tierra sin esforzarse por expulsar al enemigo, reflejando su dependencia del temor en lugar del poder divino. Recordemos, todas esas batallas se ganaron por fe. Fue el Señor, fue el ángel del Señor que ganó todas esas batallas, derrumbó los muros de Jericó por fe. Él, sin embargo, ellos llegan a la tierra y todavía tienen miedo. Sí. Si quieren la tierra, tienen que confiar en el poder de Dios y apoderarse de ella. Por fe vivirá el hombre. El conocimiento trae fe. Cuando conocemos a ese Dios verdadero, creamos una fundación sólida donde vendrán vientos y no nos moverán. Vendrán personas que querrán sacarnos de la fe y no nos moverán, porque tenemos el conocimiento y sabemos. El conocimiento es poder. Eso es lo que dije al principio de ese pastor, ¿verdad? Conoce tu Biblia y órale a Dios. Conoce tu Biblia y órale a Dios. Conoce tu Biblia y órale a Dios. Y llegarás a Él. Vamos a seguir leyendo Josué 17:18. La hermana Stephanie lo tiene. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Amén. Más claro de ahí, como decimos, no canta un gallo, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte, por la fe lo sacará. ¿Cómo relacionamos esto con el evangelio? ¿Dónde está el evangelio en esta historia de esta tribu? Aunque Dios ha llevado a Israel a apoderarse de gran parte de la tierra aquí, no terminan confiando en que
Él terminará lo que comenzó. Recordemos lo que dice Pablo en Gálatas 3:3. ¡Qué necio soy! Habéis comenzado en el espíritu y voy a terminar en la carne. Esto es lo que le ha pasado a ellos. Comenzaron con el espíritu del Señor, pero ahora han terminado en la carne. No tienen fe, no tienen confianza en el Señor de que Él lo va a ayudar a sacar los cananeos. Vamos a seguir leyendo Josué 17:13. Hermana Iris está por ahí. Hermana Iris está por ahí. Si quiero puedo leer. Yo Amén. lo puedo leer. Oh, ok. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Amén. No lo arrojaron. Rompieron un mandato del Señor por falta de fe. Nosotros tomamos las decisiones incorrectas por falta de fe. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Por falta de conocimiento mi pueblo pereció, dice el profeta Isaías. La razón de esta falta de confianza es el miedo. Cuando no conocemos tenemos miedo, pero cuando conocemos caminamos con fe. Aquí los descendientes de José terminan a los fuertes cananeos y a su carro de hierro. Temen, no lo quieren sacar, no pueden. No confiaban en que Dios lo guiaría a la victoria como lo había hecho anteriormente. Pero Josué le dice a Efraín y a Manasés que pueden expulsarlo con éxito. Pueden expulsarlo. Pueden expulsar a los cananeos a pesar de su número, armamento avanzado, posición militar, estrategia. Pueden hacerlo. Después de todo, hermanos y hermanas, las victorias de Israel nunca fueron el resultado de tamaños o la estrategia militar, sino fue el poder de Dios que tumbó los muros de Jericó. Fue el poder de Dios que abrió el mar. Fue el poder de Dios que abrió el río. No fue otra cosa, no fueron ellos. Y eso nos muestra hoy a nosotros que por ese mismo poder que se nos ha otorgado a nosotros, el mismo poder que se le dio a ellos que no lo usaron, nosotros también podemos hacer lo mismo hoy. Nuestro Señor Jesucristo también derrotó al enemigo fuerte y bien armado, el pecado y la muerte. Y no lo hizo venciéndolo con la fuerza o el número, sino muriendo y resucitando por el poder de Dios. Colosenses 2:15. Hermana Yadira, no lo vas a leer. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. De la misma manera, Israel debería haber recordado la victoria de Dios en el pasado para fortalecer su confianza en el futuro. Hay una oración que todo judío la hace y es Shema, escucha Israel. Dice, escucha Israel lo que Dios hizo por ti. Recuerda y síguelo. Adóralo. Créele. Ten fe en él. Nosotros también podemos recordar la decisiva victoria de Jesús sobre la muerte. Podemos confiar en que ni siquiera la fuerza de la muerte y el aguijón de la tumba nos vencerán. No, si estamos del lado de Cristo, no nos vencerán. Corintios 15:57, como le dio la hermana ahora mismo, victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En vez de eso, tomaremos posesión de la tierra que nuestros enemigos intentaron arrebatarnos. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, habitaremos en una tierra abundante, hermanos y hermanos, créanlo, y espaciosa en el cielo, como dice Apocalipsis aquí, ¿verdad? Apocalipsis 21:1, un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a leer Apocalipsis 21 del 1 al 2, que es la última lectura de esta lección. Amén.
Se vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Amén. Cuando yo leo Apocalipsis, los escritos de Juan, me voy a los escritos de Daniel, ¿verdad que sí? Y una de las últimas profecías del profeta Daniel es impresionante. Es impresionante porque el ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, esta profecía, esta que te estoy dando ahora, dice, guárdala, séllala hasta el fin de los tiempos. Wow. Y esos rollos, hermanos y hermanas, esos rollos, como dijo el ángel Gabriel, guárdala hasta el fin de los tiempos. Esos rollos fueron encontrados en el 1947. Y en esa profecía, Daniel dice que en aquel último tiempo, el pueblo de Dios regresará a su tierra. ¿Eso es coincidencia? De que el ángel Gabriel le dijera a Daniel, guarda esta profecía para los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos aparecen los rollos de Daniel, donde Daniel dice, y en los últimos tiempos el pueblo regresará a su tierra. Eso pasó en el 1947, noviembre, cuando se encontraron esos rollos. 1948, Israel es anunciado como Estado, como país. Y desde ese tiempo, todo el judío comenzó a regresar a su tierra. ¿Eso es coincidencia? El plan de Dios es perfecto, hermano. No hay coincidencia, hay diosciencia. El plan de Dios es perfecto y se está viendo hoy en día. Es por tal razón por la que muchos teólogos, muchos estudiados dicen que esta es la última generación que verá el mundo como está. Estas profecías, estos capítulos aquí que acabamos de estudiar, nos muestran a nosotros, nos dan una lección de fe, de que no importa si tenemos fe en el Señor, vamos a vencer. No importa si caemos en un horno de fuego, sea que nos quememos o no nos quememos, hagámoslos por fe. Porque lo que necesitamos tener y necesitamos ver es que el plan perfecto de Dios actúe en nosotros, no el permisivo, porque el Señor permite que cosas pasen. Usted nunca quiere estar en ese plan, usted quiere estar en el plan perfecto. Aunque delante de sus ojos no lo vea perfecto como humano, porque el plan perfecto algunas veces en nuestros ojos no va a ser el perfecto. Nos va a herir, nos va a sentir mal, van a pasar cosas que no queremos ver. Pero si es el plan perfecto, recuerde que al final de los tiempos, usted vencerá. Y finalizando esta lección aquí, al igual que Josué al dividir la tierra para Israel, Dios une la tierra para todas las naciones. Une la tierra, así como dice Apocalipsis, ¿verdad? Ya no habrá más mar. El mar es símbolo de separación. Ya no habrá más mar. No habrá separación entre el hombre. ¿Sí? Dios une la tierra para todas las naciones que acepten al Hijo como su Salvador. Hermano, he traído la palabra del Señor, rogándole que esta palabra le llegue a su corazón y que la lleven ustedes a otros, que sean luz para lo que les rodean. Demos por terminado esta lección y la semana que viene seguimos con los últimos capítulos de Josué. Le daremos terminación al libro de Josué con la bendición y el poder de Dios. Y la semana de arriba entonces comenzaremos el gran libro de Jueces. Nos vamos a deleitar en ese libro. Vamos a ver el tiempo más oscuro de la nación de Israel.
pero también el tiempo donde ellos pudieron ver la gloria de Dios. Dios me le bendiga a todos y gracias por una vez más estar presente en esta clase. Gracias. Amén, ministro. Que Dios te continúe bendiciendo. Seguimos orando por ti, por tu familia, dándole gracias a Dios porque tú compartes por gracia lo que por gracia recibes del Señor. Muchas gracias, ministro.